vamos a la palabra. Después de haber pasado un tiempo de adoración aquí reunido en la familia, de haber tenido este tiempo con Dios en familia, como deben hacerlo todas las familias cristianas, reunirse para orar, para buscar a Dios. Este es el año de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto, y debemos preparar familias bien dispuestas, debemos preparar hogares bien dispuestos, y es a nosotros, los padres de familia, los cabezas de hogar, que nos corresponde esa tarea de construir calzadas, de allanar los caminos, de allanar los valles, de cortar las montañas, de enderezar el camino. Es a nosotros que nos toca esa tarea. Y en ese mismo sentido vamos a continuar entonces el estudio de esta serie que se titula Un pueblo bien dispuesto. Vamos a continuar con esta serie. ¿Por qué hay que enderezar el camino? ¿Por qué hay que enderezar el camino? La palabra del Señor nos responde esta pregunta y nos da 4 motivos, 4 razones por las cuales hay que enderezar el camino. Yo voy a mencionar las 4 y luego pasamos a brevemente explicar cada una de estas razones. La primera razón por la que hay que enderezar el camino es porque los caminos de Dios son rectos. Aleluya. Los caminos de Dios son rectos. Eso lo vamos a ver más adelante. La segunda razón, porque los mandamientos de Dios son rectos. Sus mandamientos son rectos. En Dios no hay sesgos. Son rectos sus caminos. Son rectos sus mandamientos. La tercera razón es porque los que no agradan a Dios son los que andan por caminos torcidos. Los que no agradan a Dios son los que andan por caminos torcidos. Si tú agradas a Dios, entonces andarás por el camino recto del Señor. La cuarta y última razón, y que nos lo sugiere la palabra de Dios, por la cual debemos enderezar el camino, es porque hay bendición para los rectos. Sí, ¿cómo lo escuchó? Hay bendición para los rectos. Vamos a ver la primera razón o el primer motivo por lo cual debemos enderezar el camino. Debemos hacer todo este esfuerzo que hemos aprendido en los discursos anteriores, en los sermones anteriores, en las enseñanzas anteriores. Hemos aprendido que hay que hacer cosas para Dios. Hay que hacer 2 cosas. Tenemos que ser una voz y tenemos que construir calzada. Entonces hay que hacer tareas, que cumplir con algunas acciones. ¿Por qué hay que enderezar el camino? Aquí la palabra del Señor nos da 4 motivos. Vamos para atender el primero de ellos, que es porque los caminos de Dios son rectos. Vamos a la palabra del Señor. Leamos Oseas 14:9. Vamos a leer Oseas 14:9. Búsquenlo en su Biblia. Repito, Oseas 14:9. Y mientras usted lo busca en su Biblia, quiero, hermano mío, ponerlo un poquito en contexto en relación a este profeta, el profeta Oseas. Y el profeta Oseas predicó en el mismo periodo que predicó Isaías. O sea, es contemporáneo de Isaías, es contemporáneo de Amós y es contemporáneo de Miqueas. Estos 4 profetas predicaron en el mismo periodo de tiempo. Unos predicaron en el reino del sur y otros predicaron en el reino del norte.
Pero a pesar de que su ministerio era hacia el reino del norte, también mencionaron profecía en relación al reino del sur. Igual los que profetizaron en el reino del sur, como Isaías, también dieron profecía en relación al reino del norte. Ustedes deben recordar, hermanos míos, en este punto, de que el reino de Israel, el territorio de Israel, había sido dividido en dos partes para este tiempo, ya de hace mucho tiempo, desde la muerte de Salomón. Su hijo Roboam cometió rebelión contra Dios y su reino fue dividido, fue partido en dos. 10 tribus se fueron hacia el norte y establecieron un reino allá, en lo que se conoce como la casa de Israel. Y las dos tribus restantes, Benjamín y Judá, se estuvieron al sur, lo que se conoce como la casa de Judá. Así que estaba dividido el reino de Israel, pero para Dios era un solo pueblo. Amén. Dios no está dividido, hermano mío. Para Dios, hermanos míos, lo de Dios es unidad. Amén. Lo de Dios es conjuntos, es unidad. Amén. Dios no acepta la división. Dios no le agrada la división. Así que para Dios ese era su pueblo. Amén. En términos políticos, humanos, por conflictos y crisis humanas, se dio esta división, y como castigo divino también, porque Dios profetizó a Roboam que su reino sería dividido a causa de su pecado, a causa de su rebelión contra las leyes divinas. Pero, hermanos míos, Dios siempre vio a su pueblo como una unidad. Sin embargo, hermanos míos, estos 4 profetas profetizaron en el mismo periodo, y su mensaje, hermanos míos, es poderoso, es tremendo, y coincide, hermanos míos, en muchos aspectos coincide, en la mayoría de los aspectos coincide su mensaje, porque venían de una misma fuente. Y llama la atención que en este periodo de tiempo, hermano mío, antes del cautiverio, todos ellos profetizaron antes del cautiverio, antes que tanto el reino del norte fuera llevado cautivo por los asirios a Damasco, y antes de que el reino del sur fuera llevado cautivo por el rey de Babilonia. Antes de todo eso, ellos profetizaron y advirtieron al pueblo que Dios los castigaría con el destierro si no se arrepentían. Pero, hermano mío, por eso dice el apóstol Pablo, a pesar de todas estas predicaciones, que abundaban los predicadores, el pueblo no se arrepentía. El pueblo, hermano mío, proseguía en su rebelión hacia Dios y le daban la espalda a Dios y cometían toda clase de transgresiones que ofendían y desagradaban a Dios, por lo cual Dios estaba enojado y airado con su pueblo. Y es aquí, hermano mío, donde el apóstol Pablo cita aquel famoso versículo de la Biblia donde dice: abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Pablo se refería a la iglesia que estaba en Roma, al pueblo de Dios que estaba en Roma, donde abundaba la idolatría, donde abundaba el pecado, donde abundaba la contaminación, pero ahí había una iglesia de Dios establecida, una iglesia viva que predicaba a Cristo. Y Pablo dice: donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, porque había milagros, habían conversiones, había un avivamiento en Roma en ese periodo en que el Pablo le escribe a la iglesia. Asimismo, hermanos míos, en el tiempo de estos profetas, Isaías, Amós, Oseas y Miqueas, hermano mío, había contaminación espiritual, había corrupción religiosa, pero, hermano mío, a pesar de eso, habían profetas predicando, habían predicadores, abundaban los predicadores. Amén.
sobreabundaba la gracia. Dios llamando a su pueblo al arrepentimiento, pero la historia culmina que el pueblo, hermano mío, no oyó la voz del Señor, no oyó a sus profetas, sino que al contrario, mataron a los que le habían sido enviados. La historia termina que Isaías fue aserrado, partido por la mitad con un serrucho de madera. Imagínense lo doloroso, lo angustioso de esa muerte. Y al igual, asimismo, todos los otros profetas, Miqueas también fue traspasado con lanza. Murieron todos esto trágicamente, porque el pueblo, hermano mío, estaba en rebeldía contra Dios. Así que, hermano mío, en este periodo de tiempo hay 4 profetas y profetizaron en el mismo periodo de tiempo. Y fíjese lo que dice Oseas. Menciono todo eso, hermano mío, para que ustedes conecten a Oseas con Isaías, conecten a Isaías con Amós y conecten a Isaías con Miqueas. Están todos conectados. Amén. Porque reciben el mensaje de una misma fuente, la fuente divina, la fuente que viene del Espíritu Santo, ¿no? Y predicaron en el mismo periodo de tiempo. Y fíjese lo que dice Oseas, hermano mío, en relación a esta pregunta: ¿por qué hay que enderezar el camino? Mire lo que dice Oseas: porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Son los rebeldes los que tropiezan en el camino del Señor. Oseas 14:9. Oseas 14:9. Son los rebeldes los que tropiezan, son los rebeldes los que caerán en estos caminos, pero los justos andarán por ellos. Yo le pregunto, hermano mío, ¿usted es un justo? Entonces usted andará por esos caminos rectos. Yo sé que su respuesta fue sí. Entonces usted andará por el camino recto del Señor. Hermano, Dios quiere que andemos por camino recto, por el camino recto del Señor. Por eso hay que enderezar el camino. No podemos andar con trampas. No podemos andar, hermano mío, con sutileza, ni con juegavivos. Por eso dice dice el apóstol Pablo en alguna de sus cartas que el que no corre legítimamente será descalificado. Amén. Usted no puede hacerle trampa a Dios. No podemos, hermanos míos, caminar este camino, correr esta carrera, hermanos, con habilidades, con trampas, con engaños, hermanos, con juegavivos, escondiéndonos del pastor, escondiéndonos del hermano, haciendo cosas en oculto, pensando que nadie nos ve, porque, hermanos míos, hay un ojo que todo lo ve. Dios conoce todas las cosas. Dios pesa a los espíritus y pone nuestros corazones en balanzas. Así que, hermanos míos, nos conviene andar por el camino recto. Hay que enderezar el camino porque los caminos de Dios son rectos. Y fíjese lo que dice Ezequiel 18:29. Ezequiel 18:29. Ezequiel profetizó ya dentro del cautiverio. Fue un profeta de la cautividad, un profeta del cautiverio. El pueblo no oyó a los profetas que Dios les envió anteriormente y fueron desterrados, fueron castigados. Por ejemplo, para que usted tenga la información, lo del reino de Judá estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. Y lo del reino del norte, algunos ni han regresado todavía. Hay tribus perdidas, tribus que no han regresado. Tribus perdidas, por lo menos, le pongo un ejemplo, la tribu de Dan. No se sabe ni a dónde está. Los danitas, una tribu perdida, nunca regresaron. Entonces hay tribus que no regresaron. Fueron mezclados con otros pueblos. De ahí surgieron los samaritanos, que eran odiados por el reino del sur, por lo de Judea. Los de Judá eran odiados porque se mezclaron con otro pueblo. Los asirios sacaron a todos los israelitas que vivían en el norte y
trajeron pueblos extraños para colonizar esas tierras, esas ciudades. Y los nativos de allí, los israelitas, fueron llevados a pueblos extraños a vivir y los separaron dentro de todo el dominio territorial del imperio de Asirio. Fueron repartidos. Así que algunos no volvieron, muchos no volvieron. Muchas tribus quedaron desaparecidas. Y las que regresaron se mezclaron. Así que el linaje se perdió. Amén, se perdió. Por eso dice la escritura que de Judá saldrá mi gobernante. De Judá saldrá mi legislador. Porque ya el Señor sabía que todo esto iba a acontecer. Todo esto había sido previsto por la sabiduría de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor por su sabiduría eterna. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Por eso debemos poner, hermano mío, nuestros caminos en la mano del Señor. La Biblia dice en el Salmo, pon tus caminos en la mano del Señor y Él hará. Ponte en la mano de Dios y Dios hará contigo conforme a su voluntad, porque Él conoce todas las cosas. Y Ezequiel 18:29, que profetizó dentro del cautiverio allá en Babilonia, dice así: si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Fíjese, hermano mío, estaban en cautividad, estaban en cautiverio y todavía seguían andando en caminos torcidos. Oh, la rebeldía, la obstinación del corazón. Oh, qué perversidad en el hombre. Qué maldad en el corazón del hombre. Cuán errado estamos en nuestros caminar, en nuestros pensamientos, hermano. Que muchas veces Dios, hermano mío, nos está reprendiendo por nuestros actos, por nuestra desobediencia y rebeldía. Y no entendemos, hermano mío, que es Dios que nos está enderezando, que es Dios que quiere cambiar nuestra senda, que quiere enderezar nuestras veredas. No entendemos. Y mire que por eso que Ezequiel le pregunta al pueblo, de parte de Dios, bajo esa inspiración divina, le pregunta: si Dios dijere a la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. Y le pregunta: ¿no sería recto los caminos, oh casa de Israel? ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa usted? Si Dios dice, mis caminos no son rectos, ¿no serían rectos sus caminos? ¿Qué dice usted? Claro que sería recto sus caminos. Claro, porque Dios es recto y perfecto en todos sus caminos. La ley de Jehová, dice el Salmo 19, es recta. La ley de Jehová es perfecta. Amén. Los mandamientos del Señor son todos justos. Amén. No hay imperfección en Dios. No hay mal en Dios. Él es recto. Amén. Así que aunque Dios dijere, amén, con su boca, no son rectos mis caminos, siguen siendo rectos. Claro que son rectos. Amén. Pero Dios no va a decir eso. El profeta, hermano mío, le hablaba de forma irónica al pueblo para estremecerlos, para moverlo de sus posiciones erráticas. Le habla de esta manera: ¿no serían rectos los caminos del Señor si Él lo dijera que no fueran rectos? Y él hace la pregunta: ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Oh, hermano, la respuesta es obvia. Claro que es recto los caminos del Señor. No hay, hermanos míos, desviaciones en Dios. Oh, los caminos del Señor son rectos, rectos, hermanos míos. Oh, aleluya. No son curvos, no es en zigzag. Hermano, tú no puedes, hermano mío, estar bajando y subiendo, bajando y subiendo, bajando y subiendo. Hay que enderezar el camino, hermano, saliendo y entrando de la voluntad de Dios. Te sale la voluntad de Dios y entra, te sale la... No es tiempo para eso, hermano mío, porque el Señor puede venir hoy mismo. El Señor puede venir ya. Cristo viene y tenemos que estar preparados.
preparados, tenemos que estar listos. Es tiempo de prepararnos para el Señor y estar bien dispuestos para recibirle, listo para el encuentro con el Rey. Así que, hermano mío, endereza el camino, enderezalo. Si hay algo curvo, enderezalo. Hermano mío, si hay algo curvo en tu vida, enderezalo. Si hay algo, hermano mío, ondulado, amén, en tu camino, allánalo, rellénalo. Si hay algo, hermano mío, demasiado empinado, demasiado alto, hermano, córtalo. Escabroso, hermano mío, difícil de escalar, córtalo. Endereza el camino, pavimenta la senda que te llevará al Señor. Pero no podemos andar con juega vivo, no podemos andar con trampa, no podemos seguir escondiéndonos del hermano, escondiéndonos del pastor, escondiéndonos del diácono. No podemos seguir haciendo eso, hermanos míos. Haciendo cosas, hermano, para que solamente nos vean, que el ojo nos vean, hermano mío, pero en oculto estamos haciendo otras cosas. En oculto estamos engañando, estamos despilfarrando, estamos transgrediendo las leyes divinas, estamos, hermano mío, en rebeldía y en desobediencia, pero mostramos una apariencia, tenemos una fe muchas veces fingida, fingimos tener fe, fingimos estar en obediencia, fingimos estar en la voluntad de Dios, pero nuestros actos, nuestras obras, hermano mío, dictan otras cosas. Ya es tiempo de enderezar el camino, porque los caminos de Dios son rectos. Amén. ¿Por qué hay que enderezar el camino? Hay una segunda respuesta a esta pregunta, y es la segunda razón por la cual hay que enderezar este camino, nuestros caminos, porque sus mandamientos son rectos. Vaya conmigo al Salmo 19:8. Vaya conmigo, Salmo 19:8, porque sus mandamientos son rectos. Hermanos míos, no podemos cuestionar la palabra de Dios. No podemos, hermanos míos, quitarle una tilde ni una coma a la palabra del Señor, ni tampoco ponerle. La palabra dice en Apocalipsis que maldito el que le quita un punto, ¿no?, de la I, el punto de la I, o una coma a la palabra que el Señor ha dado. Maldito sea, con maldición. Hermano mío, porque la palabra de Dios es recta. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Es una palabra inmutable, una palabra que no cambia, una palabra, hermano mío, que no varía, sino que se mantiene firme, se mantiene recta. Miren lo que dice Salmo 19:8. Dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los mandamientos del Señor son rectos, hermano. Somos nosotros que tenemos que ajustarnos al mandamiento del Señor. No es el Señor que tiene que ajustarse a nuestros caprichos, a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a nuestros anhelos, a nuestros planes o propósitos o proyecciones o aspiraciones. No, hermano. No. Es un gravísimo error pensar de esa manera. Por eso que el profeta Isaías le dice a este pueblo rebelde y contumaz que gozaban, hermano mío, de prosperidad económica, hermano, y de dominio territorial, porque tenían reyes, hermanos, muy capaces, como Jeroboam II en el reino del norte, y Usías, Jotán, Acaz, que eran los reyes del sur, durante este periodo de profecía de estos profetas que les mencioné, y eran reyes muy capaces. Ezequías era un rey espiritual en el reino del sur, y Dios los bendecía y el pueblo era bendecido, porque cuando los líderes son bendecidos, también la congregación es bendecida. Aleluya, cuando dicen gloria a Dios. Hermano mío, pero a pesar de que gozaban de prosperidad económica y de expansión territorial, de dominio territorial, estaban en ruina espiritual.
A veces, hermano mío, la bendición puede, hermano mío, usarse mal. La bendición, hermano mío, puede llevarnos a apartarnos de Dios. La bendición puede llevarnos a olvidarnos de quién nos bendijo. Hermano, yo prefiero buscar al Dios de la bendición y no la bendición, sino al Dios de la bendición. No olvides al Dios de la bendición, al Dios que da la bendición. Porque muchas veces nos olvidamos, hermano mío, quién es el que nos ha bendecido, hermano mío, y nos quedamos en la bendición. Amén. Y nos olvidamos de Dios, nos apartamos de Dios, le damos la espalda de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Se olvidaron de Dios, hermanos míos, durante este periodo. Hermano, y no volvieron, no regresaron, a pesar que Dios los llamaba a través de su profeta. Le decía: volved a mí, regresa, buscadme mientras yo pueda ser hallado, llamadme mientras que estoy cercano. Era el llamado de Dios a su pueblo para que volviera, para regresar a Él, pero no obedecieron, nunca volvieron a Dios, hermano mío. Y hermano mío, fue inevitable el destierro, fue inevitable, porque el pueblo nunca volvió a Dios. Amén. No podemos, hermano mío, pensar que Dios tiene que ajustarse a nosotros. Los mandamientos de Dios no tienen que ajustarse a nosotros. Somos nosotros que tenemos que ajustarnos a sus mandamientos. Hermano, si la palabra dice que la ira del hombre no glorifica a Dios, deja la ira, apártate de la ira. Hermano, no pretenda justificar la ira en tu vida. Si la palabra de Dios dice que honroso es el matrimonio, cásate. No vivas en fornicación. Amén. No vivas en adulterio. No vivas en fornicación. No trates de justificar, hermano mío, tu situación. No trates de justificar tus actuaciones, tu condición. No la trates de justificar. Simplemente obedece la palabra, porque el mandamiento del Señor es recto. Es recto. Amén. 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 Así es. Si la palabra dice: ay, hay gente que no le gusta oír esto. Ay, Dios mío, como dice el pastor Belli. Ay, Dios mío. Si la palabra dice: trae los diezmos al alfolí. No busque justificación. Hermano, la gente anda buscando excusas de que la vida está dura, de que no hay. Pero si Dios te está dando, si Dios te está proveyendo, si Dios te está supliendo, hermano mío, para tus necesidades, hónralo con tus bienes. Dice la palabra en Proverbios 3: honrad a Dios con nuestros bienes. ¿Por qué queremos justificar, hermano mío? Los mandamientos del Señor son rectos, hermano mío, están ahí para obedecerlo. Simplemente obedécelo, punto. No trate de justificar. Ese era el error que cometía el pueblo en este tiempo, en este periodo de los profetas que le he mencionado. Trataban de justificar a Dios, sus actuaciones delante de Dios. Y el Señor le decía: mis pensamientos no son los suyos. Ustedes tienen que ajustar sus pensamientos a mis pensamientos. Hermano, no es lo que tú crees, hermano mío, sino lo que Dios dice que debes de creer. No es lo que tú piensas, hermano mío, lo que vale. Es lo que Dios dice y dictamina para tu vida, para que tú lo obedezcas, para que tú lo guardes. Amén. Porque sus mandamientos son rectos. Aleluya. La otra razón por la cual, hermano, debemos enderezar nuestros caminos es porque los que no agradan a Dios son los que andan por caminos torcidos. ¿Tú agradas a Dios, hermano mío? Yo sé que tu respuesta va a ser sí, yo agrado a Dios. Entonces, tu camino, hermano mío, debe ser recto. Los que andan, hermanos míos, en malos pasos, en desobediencia, en rebeldía. Los que andan, hermanos míos, fuera de la voluntad de Dios. Los que, hermanos míos, no se han convertido al Evangelio de Cristo, son los que andan por caminos torcidos. Pero si tú, hermanos míos, que crees a la verdad del Evangelio, hermanos míos,
Debes enderezar tu camino. Debes, hermano mío, andar por caminos rectos. Mira lo que dice la palabra en Proverbios 21:8. Léelo conmigo, por favor. Te invito a abrir tu Biblia en Proverbios 21:8. Voy a dar unos segundos para que lo busques. Amén, porque es importante que leamos la palabra del Señor y que verifiquemos, hermano, que lo que estamos diciendo está en la palabra del Señor. El tercer motivo por el cual debemos enderezar nuestros caminos es porque los que no agradan a Dios son los que andan por caminos torcidos. Son los que no agradan a Dios, los que andan por caminos torcidos, hermano. Mira lo que dice Proverbios 21:8. El camino del hombre es perverso, del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos de los limpios son rectos. Vamos a repetir esta lectura, hermano, interesante. Proverbios 21:8. El camino del hombre perverso es el hombre perverso, es el hombre impío, es el hombre mundano, es el hombre que no conoce a Dios, es el hombre que no se ha arrepentido, el que anda por caminos torcidos y extraños. Mas los hechos del limpio son rectos, dice Proverbios 21:8. Entonces, hermano mío, si un creyente anda por caminos torcidos, entonces se está asemejando a un impío. Entonces, hermano mío, se está sentando en la silla de los escarnecedores, como dice el Salmo 1. Entonces, hermano mío, se ha desviado de la fe. Está naufragando, está en naufragio espiritual, perdido a la deriva de los vientos y de las tempestades en alta mar de este mundo. Pero los caminos, hermanos míos, del Señor son rectos. Y por esta razón, hermano mío, nosotros debemos enderezar nuestros caminos. Porque es el impío el que anda por caminos torcidos.